Bien, hermanos, vamos a sacar todas nuestras Biblias y vamos a estudiar un rato la palabra de Dios y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de empezar el estudio. Mi amado Dios, gracias te damos por tu palabra, la Biblia que nos has dejado. Gracias Dios porque nos has dado la sabiduría, el entendimiento necesario para poder entender y comprender tu palabra. Pero ayúdanos, mi Dios, a ponerlo en práctica cada día también, Señor. Que no solo quede en conocimiento y dirige este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la deidad de Cristo. Como saben, hemos estado estudiando mucho tiempo los atributos de Dios y de ahí pasamos a estudiar los yo soy de Cristo. Hasta la semana pasada fue el último yo soy, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un tema diferente, hermanos, pero sobre la deidad de Cristo. Y para ello nos vamos a ubicar en el versículo de Colosenses 2:9, versículo base que he puesto, hermanos, del estudio. Colosenses 2:9. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en él habita. Cuando habla de él está refiriéndose a Cristo, ¿no? Corporalmente la plenitud de la deidad. Muy bien, hermanos. La deidad de Cristo, Colosenses 2:9. Yo lo he titulado al mensaje hoy, ¿quién es Jesús para ti? En forma de pregunta para ir meditando mientras hablamos sobre la deidad de Cristo. Y voy a ir repitiendo esta pregunta también hasta que termine el mensaje. ¿Quién es Jesús para ti? Yo no sé qué estarás pensando en tu mente ya, pero sé que seguro ya tienes una respuesta ahí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿No? Y hoy vamos a ver si la respuesta que tú tienes en mente es completa al 100% o 50% o nada. ¿No? ¿Quién es Jesús para ti? Eh, Realmente, hermanos, es difícil buscar un ejemplo para compararlo a Cristo. No hay ningún ejemplo para decir, Cristo es así, porque Él es único. Pero hermanos, hace 2000 años atrás, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, esperaba con ansias a su Salvador, a Jesús de Nazaret. Pero cuando vino el Emmanuel, cuando vino el Emmanuel a la tierra por primera vez, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo dio la espalda, ¿no? Lo dio la espalda y lo rechazaron. El pueblo escogido de Dios, el pueblo que iba esperando con tantas ansias a su Mesías, cuando vino el Emmanuel, ellos lo dieron la espalda. Ellos lo rechazaron. Desde el momento, hermanos, que nació el Emmanuel, fue perseguido por su pueblo. Y eso lo dicen los evangelios, ¿no? Y el pueblo no descansó hasta llevarlo a la cruz. Pero no todo terminó allí cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, mientras él agonizaba, mientras él estaba muriendo ahí. El pueblo de Israel aún seguía burlándose de él, aún seguía persiguiéndolo. Se burlaban de él. Recordarán esta frase, ¿no? Que le dijo, a ver, a muchos salvaste, pero tú no te puedes salvar. Y si eres hijo de Dios, bájate pues de esa cruz. Los soldados se burlaron de él, lo sacaron su ropa y echaron suerte para quién se los lleva. Jesús desde que nació fue perseguido hasta que murió. Pero no todos en realidad lo persiguieron.
sí había algunos que creían en él. Pero algo interesante es, hermanos, si ustedes se han dado cuenta de repente cuando Jesús estaba en la cárcel, nadie de los judíos lo reconoció como hijo de Dios o como el Emmanuel. Y me llamó la atención porque en Marcos 15:39, cuando Jesús murió, después de entregar el Espíritu a Dios, un centurión, dice Marcos 15:39, que un centurión romano, o sea, era alguien que estaba encargado de toda la ejecución de Cristo. Ese centurión romano, uno que no era del pueblo de Dios, él lo reconoció a Jesús, que era hijo de Dios. Él dijo, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios, un centurión romano. Suena algo irónico, ¿no? Pero él lo hizo. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel no lo reconoció a Jesús como hijo de Dios? ¿Qué pasó? Y es ahí, hermanos, en donde tengo algunos versículos. ¿Cómo lo vieron a Jesús las personas en su época? Y mayormente, hermanos, el pueblo de Israel. ¿Cómo lo vieron a Jesús en su época? No voy a leer los versículos, hermanos, pero si ustedes tienen su lapicero, de repente pueden apuntar ahí en su cuaderno por cuestión de tiempo. Pero en Marcos 6:3, ahí lo vieron a Jesús como el carpintero. Marcos 6:3 habla que decían, ese es el carpintero, el hijo de María. Sus hermanas viven entre nosotros. En Mateo 12:24, a Jesús lo ven como un demonio, porque él echaba fuera a los demonios y los judíos decían, no, este tiene demonio, este es el demonio. Lo veían como un demonio. En Mateo 26:65, a Jesús, las personas de esa época lo veían también como un blasfemo. Él decía que era Dios y ellos decían, tú estás blasfemando. En Mateo 16:14 también algunos lo veían como un profeta. Bueno, ya un profeta es algo ya digno, ¿no? Algo pasable, se podría decir. Pero imagínense, hermanos, a Jesús verlo como un demonio, como un blasfemo. Pero así lo veían la gente en esa época, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo lo vieron como a un ser humano normal, un ser humano normal y corriente. Lo vieron como a un fanático, ¿no? Eh, que solo estaba buscando fama, que solo estaba buscando poder ante la sociedad. Así lo veían a Jesús en esa época. Hasta su familia pensaron que estaba loco. Pero esa es la realidad, así lo veían a Jesús en esa época. Alguien que busca fama y poder. Y lo veían como el peor de los blasfemos porque él decía que era Dios, ¿no? Es por eso es que lo mataron a Jesús. ¿Qué puede darnos este carpintero, no? ¿Qué puede darles un carpintero? Me imagino que así pensaban, es el carpintero, el hijo de María. ¿Qué puede darnos? No tiene nada. Este carpintero no nos va a dar la vida eterna. Él dice que es el Salvador, el Mesías. ¿Qué nos va a dar la vida eterna? ¿No? Excepción de algunas personas, hermanos, que sí lo reconocieron a Jesús como su Salvador. Y es solo una parte de él. Porque cuando ya Jesús muere y resucita, ahí hubo algunos que lo reconocieron al 100% quién era Jesús. Pero hasta ahí para algunos era un Salvador, para algunos era un maestro que tenía elocuencia, que podía hablar bien. Hasta ahí para Jesús era para ellos un hombre sabio, porque hablaba con autoridad. Pero lo crucificaron.
Lo crucificaron al final a Jesús. Pero hasta ahí, hermanos, no hemos resuelto quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Ya lo veíamos para las épocas antiguas, para muchas personas, hasta para el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios que esperaba el Mesías. ¿Quién era Jesús para ellos? Un carpintero, un demonio, un blasfemo, un profeta, un maestro, un sabio. Pero ¿quién es Jesús para ti? Quizás estés pensando, bueno, mi Salvador. Yo sé que todos estarán pensando en mi Salvador. No, mi Salvador. Sí, Jesús es mi Salvador, de mí también. Pero yo podría decir que ese es el 50% de la respuesta. Porque muchos en ese tiempo también dijeron, Jesús es mi Salvador, pero cuando estuvo en la cruz, no había nadie, se desaparecieron. ¿Por qué? Porque faltaba el otro 50% de la respuesta. Y los discípulos lo entendieron, hermanos, y es lo que vamos a ver más adelante, quién era Jesús para ellos. Es por eso que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Es por eso que ellos estuvieron dispuestos a dejar todo por servir a Cristo. Porque ellos entendieron quién era Jesús. Y te vuelvo a repetir de nuevo, ¿quién es Jesús para ti? Eh, Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos que demuestren quién es Jesús. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos que demuestren quién es Jesús. Ya hemos estudiado bastante, hermanos, sobre los atributos de Dios, que no voy a tocar hoy, no voy a tocar sobre los atributos de Dios, ni tampoco voy a tocar de los yo soy de Jesús, porque ellos lo identifican quién es Jesús. ¿Ya? Yo no voy a tocar de ello, hemos hablado mucho de ello, hemos hablado bastante de ello, pero vamos a ver algo práctico que hacía Jesús aquí en la tierra, mientras Él estaba vivo aquí en la tierra, y aún lo sigue haciendo hoy que está en el cielo, porque Él ha resucitado. Y eso es lo que demostraba que quién era Jesús. Por ejemplo, uno de ellos, ¿qué es lo que dijo Jesús cuando estaba en la tierra? Perdonó pecados. Él perdonó pecados, y vamos a ver citas bíblicas. ¿Quién puede perdonar pecados? Según la Biblia, según Lucas 5:21, los judíos mismos lo dijeron, el único que puede perdonar pecados, hermanos, es solo Dios. Si ustedes se ubican en Lucas, vamos a leerlo Lucas 5:21. Dice así, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hermanos, el único que puede perdonar pecados es solo Dios. Los judíos lo sabían. Es por eso que cuando Jesús estaba perdonando pecados, ellos le decían, tú eres un blasfemo, porque no le reconocían como Dios. Marcos capítulo 2 del 5 al 10, ahí vemos un ejemplo cuando Jesús sana al paralítico y lo perdona sus pecados. ¿Recuerdan la historia de cuando entran sus amigos por el techo? Y Jesús le dice, te perdono tus pecados. En Lucas 7:48 al 49, cuando Jesús también perdona sus pecados, ¿no? La prostituta estaba ahí lavando los pies de Cristo y el Señor lo perdona sus pecados. Y no está hablando, hermanos, aquí en el contexto de que el Señor dice, ya te perdono tus pecados, sino Él está hablando y dando a entender un mensaje al pueblo que Él tiene la autoridad de perdonar pecados, que Él es Dios y Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y si ustedes se dan cuenta, tanto Marcos como Lucas se hacen la misma pregunta, en los dos casos diferentes, en el paralítico y la prostituta, pero se hacen la misma pregunta. Y dicen, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es? Parece que ya estaban confundidos, el carpintero. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Que se cree? ¿Dios? ¿Quién es? Porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, pero no lo aceptaban. Y ellos estaban diciendo, hermanos, una gran verdad realmente, porque decían, solo Dios perdona pecados. Pero ellos creo que estaban confundidos, cegados, porque ellos seguían teniendo en mente eso que el carpintero.
el hijo de María. Eh, Hermanos, en Hechos 5:31, habla ya aquí cuando Cristo está en el cielo. Y ahí, hermanos, Él sigue también aún perdonando pecados. Eso no quiere decir, hermanos, ya Cristo murió, resucitó, se fue al cielo y ya no va a perdonar pecados, no. Aún Él sigue perdonando nuestros pecados hasta ahora. Y sigue dando salvación a todos. Es por eso que alguien cuando quiere aceptar a Cristo como su Señor, lo busca a Él, lo pide perdón, porque Él está vivo y sigue perdonando. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro, hermanos, de Cristo en la tierra, que Él perdonaba pecados. ¿Quién es Jesús? Era Dios. Otro ejemplo, Él daba vida eterna cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Quién puede dar vida eterna? ¿Alguien de acá puede dar vida eterna? Y si Jesús hubiese sido un ser humano, un carpintero corriente, no hubiese dado vida eterna. ¿Saben quién puede dar vida eterna? Según Joel 2:32 dice así. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Entonces, ¿quién da salvación? ¿Quién da vida eterna según Joel? Dios. Solo Dios. Nadie más puede dar vida eterna. Jesús dio vida eterna, hermanos. Si ustedes leen Hechos 2:21, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que acepte a Cristo como su Señor será salvo. Jesús está dando vida eterna. Y en 1 de Juan 5:11 también dice que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. O sea, todo aquel que tiene al Hijo, todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, Él les da vida eterna. En Juan 10:28 también habla que todo aquel que cree en Jesús les va a dar vida eterna. Entonces vemos, hermanos, ahí el contraste. En Joel, ¿quién es el que da vida eterna? Dios. Y en los evangelios, ¿quién está dando vida eterna? Cristo. Entonces, ¿quién es Jesús? Otro ejemplo. Recibió adoración. Cuando Jesús estaba en la tierra, habla de solo quién puede recibir adoración. Y es bien claro, hermanos, Isaías 45. Dice así, voy a buscarle al toque. Isaías 45:22 dice así. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Por mismo hice juramento, de mi boca salió palabra injusticia, y no será revocado. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y no será revocado. Dios mismo ha dicho que solo a Él y a nadie más se debe doblar toda rodilla. Isaías lo dice, ¿no? Y está hablando de Dios. Pero vemos, hermanos, disculpen, solo Dios puede recibir adoración. Isaías lo dice. Pero vemos, hermanos, a Jesús también. Él aceptó ser adorado. Él recibió adoración. En Filipenses 2:10 y 11 habla que tanto los ángeles y los seres humanos deben adorar a Dios. Están llamados a adorar a Jesús. En Hebreos 1:16 habla Hebreos que los ángeles lo adoran a Dios. En Romanos, hermanos, capítulo 10, verso 9, habla que los creyentes lo adoran a Cristo. Lo adoran a Cristo. Tú cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, lo estás aceptando como el dueño de tu vida, como el Señor de tu vida. Y eso es adorarlo a Cristo, hermano. En Apocalipsis, capítulo 4, verso 10 al 11, habla de los redimidos, de los santos, que también lo adoran a Cristo. Las profecías de Juan.
Entonces, hermanos, los espíritus redimidos también adoran a Cristo. Y ahí vemos, hermanos, que Jesús recibe adoración. Y hay un ejemplo claro, hermanos, en Hechos, en el capítulo 10, en el verso 25 al 26, eh, de Pedro. Pedro, cuando visita la casa de Cornelio, Cornelio sale corriendo. ¿A qué hacer? Adorarlo a Pedro, a arrodillarse ahí en el suelo y adorarle a Pedro. Y Pedro le dice, levántate, yo soy hombre como tú. Y si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese permitido que lo adoren, pero Él era Dios y permitió la adoración. Otro ejemplo también tenemos muy conocido de sus milagros, ¿no? ¿Quién tiene el poder para dar vida a los muertos? ¿Un ser humano podrá dar vida a un muerto? Y mucho más que a este podrido, a este oliendo feo. No, no. Primera Samuel 2:6 dice algo interesante. ¿Quién puede dar vida a los muertos? Primera Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender el sol y hace subir. Jehová a quien quiere le puede quitar la vida, a quien quiere le puede matar y a quien quiere él puede darle vida. A quien quiere él puede hacerlo resucitar de los muertos. Jehová. Pero vemos a Jesús, uno de sus milagros muy conocidos con Lázaro, ¿no? En Juan 11:38 al 44. Lázaro estaba muerto, ya 4 días enterrado. María creo le dice, ya está oliendo, Señor. ¿Y cómo salió Lázaro? Jesús le dio vida a Lázaro. Nació sanito, no olía nada. De repente ya estaba pudriéndose, pero Él tiene el poder de dar vida. Entonces hemos visto, hermanos, Dios tiene el poder de dar vida. Y Jesús lo vemos haciendo lo mismo mientras Él estaba aquí en la tierra. ¿No? Eso es algo interesante. En Lucas también, hermanos, 7 del 1 al 10, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, ni llegaba a su casa, ni lo vio al enfermo, se sanó. No les cuento toda la historia, hermanos, por cuestión de tiempo, pero es muy, muy bonita esa historia. Jesús calmó la tempestad también, el universo lo hizo caso, el mar lo hizo caso, los vientos le hicieron caso. En Mateo 8:23, Él hizo que las olas se detuvieran, ¿no? No destruyeran al barco en donde estaba con sus discípulos. Los vientos se calmaron. Entonces, hermanos, ¿qué nos da a entender todo esto? ¿Quién es Jesús? Y esa es la misma pregunta, hermanos, que sus discípulos hicieron, ¿no? Cuando estaban en la barca, dijeron, cuando el mar lo hizo caso, los vientos le hicieron caso, ellos se asustaron, porque quizás no sabían quién era Jesús al 100%. Y dijeron, ¿quién será este hombre? ¿Quién? Que el mar lo obedece, los muertos lo obedecen, viven, da vida eterna, acepta adoración, perdona pecados. ¿Quién es este hombre? Estaban sorprendidos. Y hermanos, la respuesta, eh, solo tengo 3 versículos para saber quién es Jesús nomás, y uno de ellos se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14, para ver quién es Jesús. Juan capítulo 1, verso 1. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí cuando habla del verbo, está hablando de Cristo, del logos, la palabra logos, del verbo. Era con Dios. No se entiende muy bien ahí, pero el verso 14, hermanos, dice así. Y aquí el verbo, y aquí el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús? Es Dios, ¿no?
es Dios, sino que tuvo que hacerse hombre, hermanos, para rescatarnos cuando éramos perdidos, cuando éramos esclavos del pecado, y vino a morir para darnos vida eterna. Pero según Juan, Él es Dios. Y en Colosenses, hermanos, es más claro, Colosenses capítulo 2, verso 9, que lo acabamos de leer. En Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios es Cristo. Todo, completo. No le falta absolutamente nada. Todos los atributos que hemos estado, disculpen, todos los atributos de Dios que hemos estado estudiando, lo tiene Cristo. Todos, no le falta nada. Hasta los yo soy lo tiene Cristo, todo. Él está completo, no le falta absolutamente nada. Dice Colosenses capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, otro versículo más, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 28, ya después que Jesús había resucitado, creo que los discípulos se dieron cuenta, y quizás muchas personas más, porque antes de ello Jesús era un hombre. Hacía milagros y se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Pero hermanos, cuando Jesús resucita ya cambió la cosa, ya se dieron cuenta, creo. Igual, hemos ido estudiando el estudio, ya nos vamos dando cuenta quién es Jesús. Y en Juan 20, 28, hermanos, Tomás, el incrédulo, ¿no? Tomás, el incrédulo. Mientras yo no vea a Jesús, mientras yo no meta mi dedo en el costado, en sus manos, sus pies, yo no voy a creer. Ya los discípulos ya creían quién era Jesús. Y Jesús se lo aparece. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo están reconociendo como a Dios, porque era Dios, sino que creo que estaban confundidos, aún cegados. Señor mío y Dios mío. Entonces, hermanos, hasta ahí hemos visto, sin tocar los atributos de Dios, quién es Jesús. Y si tocaríamos los atributos, hermanos, no terminaríamos nunca. Hemos visto algunos ejemplos que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? Y que solo, hermanos, Dios puede hacerlo. Entonces, según la Biblia, Jesús es Dios. Algunos piensan que no es Dios, pero bueno, hermanos, espero que nosotros pensemos que Jesús es Dios. Jesús, hermanos, no solo es tu Salvador, sino también es tu Dios. Pero hermanos, por eso es que Pablo en Colosenses anima a los hermanos. En Colosenses capítulo 2, verso 10, Pablo va a animar a los hermanos después de explicar sobre la deidad de Cristo. Y ese, hermanos, ese es importante y esa es la base para nosotros poder dejar todo para servir al Señor. En Colosenses capítulo 2, el 9 habla sobre la deidad de Cristo. Ya vimos que Jesús es Dios. Y entonces Pablo va a animar a los hermanos, de acuerdo a ello, que Jesús es Dios en Colosenses capítulo 10. Y quizás sirva, hermanos, como de aplicación para nuestras vidas. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hemos visto que Jesús es Dios al 100%, no al 99%, no al 50%, no al 70%. Es Dios al 100%. Entonces Pablo está animando aquí a los hermanos que si tienen a Cristo, que si tienen a Dios, ellos están completos. O sea, no necesitas nada más para vivir la vida cristiana, para crecer y madurar más en tu fe, para servir al Señor, para dejar todo por el Señor. No necesitas nada más porque lo tienes a Cristo. No necesitas andar buscando en otro lado para servir al Señor. No necesitas estar buscando en otro lado para aceptarlo a Cristo como tu Señor y Salvador. No necesitas nada para crecer en tu vida espiritual porque lo tienes a Cristo. Él es completo, Él es 100% Dios.
Y nosotros estamos completos en Él, no tenemos absolutamente nada en nuestra vida que esté vacía, que lo falte algo para servir al Señor. Tenemos todas las herramientas de Cristo, tenemos todas las herramientas para luchar en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, para luchar con nuestros deseos, con nuestras tentaciones. No necesitamos nada, hermanos, lo tenemos a Cristo. La pregunta es, ¿y si no nos falta nada, por qué no estamos activos en la iglesia? Todos tenemos a Cristo, ¿no? La mayoría de acá lo tenemos a Cristo. Y la pregunta es, hermanos, si no nos falta nada, como dice Colosenses 2:10, ¿por qué no somos activos en la iglesia? ¿Por qué nuestra fe es débil? Quizás, hermanos, nunca supiste quién es Jesús. Los discípulos parece que no lo supieron, por eso cuando murieron todos lo abandonaron. Quizás nunca supiste quién es Jesús. Quizás solo lo veías como tu Salvador y nada más. Ya me salvó y listo. O quizás lo veías a Jesús como una religión. O quizás lo veías a Jesús como tu amuleto de la suerte, ¿no? O quizás lo ves a Jesús como tu consolador, que cuando todo te va mal, acudes a Él y después te olvidas. O quizás a Jesús lo veías como un buen tipo, ¿no? Que cuando no tienes trabajo, acudes a Él, pidiéndole que te dé un trabajo. O quizás lo veías también a Jesús como un pasatiempo. Y ya. Por eso, hermano, que a veces tu fe es débil. Por eso es que a veces no somos activos al 100% en la iglesia. Porque no hemos entendido al 100% quién es Jesús. Y es por eso a veces cuando lo vemos a Jesús así, hermanos, como un amuleto, como un buen tipo, como un pasatiempo, como una religión, es que vamos a buscar en otro lugar ese vacío que tenemos aquí dentro de nosotros. Porque no estamos llenos. Porque si fueras completo, no irías a otro lugar, más que estar en comunión en tu iglesia con tus hermanos, más que estar sirviendo para tu Señor. Yo no encuentro otra razón más, hermanos, por qué no seamos activos al 100% en la iglesia. Yo digo ello porque los discípulos al principio tampoco no entendían. ¿Quién es Jesús para ti? Una vez más vuelvo a preguntar. Y hermanos, para terminar en conclusión, en Mateo, yo quisiera ubicarme en Mateo, hermanos. Eh, Mateo capítulo 12. Sí, Mateo capítulo 12. A ver si es capítulo 12. El 13. No, no es el 13. Me he equivocado, aquí he puesto capítulo 126. Es la segunda vez que me pasa, hermanos, pero si no es el capítulo 12, debe ser el capítulo 6. 6, capítulo 13. A ver. Bueno, pero hermanos, un minutito me he equivocado ahí. Pero si alguien lo encuentra es cuando Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 16, ¿no? Sí, capítulo 16, verso 13. Muy bien. Para terminar, hermanos, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos lo dijeron, sus discípulos. Uno, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas, dijeron. Él les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y es algo interesante la respuesta de Pedro. Pedro dice ahí,
Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió, hermanos, quién era Jesús. Y tú tienes que entender quién es Jesús. Cuando entendemos, hermanos, lo que Pedro entendió, vamos a aprender a descansar en Él. Cualquier cosa que pase en tu vida, nunca apagará tu fe. Cuando tú entiendes quién es Cristo, nunca vas a dejar de servir, porque sabemos quién es Jesús. Es Dios, y Él es poderoso, hermanos, para sostenernos, para protegernos, para ayudarnos cualquier sea la situación en la que tú te encuentres. Cuando sabes y entiendes quién es Jesús para ti, tu vida, hermanos, va a dar un giro de 360 grados, un giro total. No solo vas a ser cristianos de domingo, que vienes, te sientas, escucha el mensaje y calienta la silla y se va. No vas a ser un cristiano así. No vas a ser un cristiano que calienta la silla, sino serás un cristiano, hermano, dedicado a la obra del Señor. Serás un cristiano que nunca va a dejar de servir, cualquier sea la circunstancia. En cualquier situación que tú te encuentres, jamás vas a dejar de servir. Siempre vas a ser activo. Siempre vas a estar preparado para servir al Señor. Hoy pasamos pandemia, hermanos, con pandemia y pandemia. Si tú sabes quién es Jesús, vas a estar sirviendo. Vas a estar sirviendo. Y Pedro entendió, los discípulos entendieron, hermanos. Es el motivo por el cual ellos dejaron todo para servir al Señor. Todo. Ellos eran pescadores y dice que en esa época los pescadores eran gente que tenía dinero, era buen negocio. Tener barcas en esa época, ellos dejaron todo y hasta estuvieron dispuestos a dar su vida y lo dieron porque entendieron quién es Jesús. Yo termino, hermanos, con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Resuélvelo y vas a ver que tu vida va a cambiar. No vas a ser ese hermano que solamente calienta la silla. Oramos. Mi amado Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias realmente por hacernos entender quién es Jesús. Perdónanos si hemos estado equivocados, si solamente lo hemos estado viendo como nuestro Salvador, o como un buen tipo, o como una religión, o como un pasatiempo. Ahora entendemos que tú, mi Señor Jesús, eres Dios, y queremos adorarte y queremos servirte por toda la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, mi Señor. Amén.